¿Y si todo lo que conocemos, desde el universo hasta nuestra propia existencia, fuera una simulación creada por una computadora? Esta fue la pregunta del filósofo Nick Bostrom en su famoso artículo de 2003. Bostrom sugirió que existe una seria posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación creada por una civilización avanzada. Su propuesta fue tan convincente que en 2016, un artículo del New Yorker reportó que muchos en Silicon Valley se obsesionaron con la idea y 2 millonarios contrataron científicos para intentar salir de la simulación. Elon Musk también ha hablado públicamente sobre su fascinación por esta teoría, sugiriendo que la probabilidad de que vivamos en la realidad base es una en miles de millones. ¿Por qué figuras prominentes en la ciencia y la filosofía toman en serio esta posibilidad? ¿Es cierta? En los últimos 50 años, los humanos han creado mundos virtuales cada vez más realistas. Con el tiempo, se prevé que estos mundos sean tan realistas que será casi imposible distinguirlos de la realidad. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Cómo sabemos que no vivimos ya en una simulación? Bostrom sugiere que podríamos estar viviendo en lo que él llama una simulación ancestral, creada por una civilización avanzada para estudiar su propio pasado. Las civilizaciones avanzadas podrían tener muchas razones para crear tales simulaciones y probablemente crearían innumerables simulaciones, lo que haría que la probabilidad de vivir en la realidad base fuera muy pequeña. En su artículo, Bostrom plantea 3 proposiciones, de las cuales al menos una debe ser cierta. La primera es que todas las civilizaciones tecnológicas colapsan antes de alcanzar la madurez tecnológica. La segunda es que las civilizaciones pueden alcanzar la madurez tecnológica, pero por alguna razón no crean simulaciones que se parezcan a nuestro mundo. Si rechazamos estas 2, debemos aceptar la tercera, que estamos casi seguro viviendo en una simulación. El primer punto, conocido como el Gran Filtro, sugiere que las civilizaciones nunca alcanzan la madurez tecnológica y por lo tanto no crean simulaciones. A pesar de que vivimos en un universo con miles de millones de galaxias, ¿qué podría evitar que cualquier civilización avance hasta ese nivel? Una posible respuesta es que no haya otras civilizaciones inteligentes, apoyándose en la paradoja de Fermi, que señala que el universo parece misteriosamente silencioso. Aunque el universo ha sido habitable mucho antes de que nuestro sistema solar se formara, no vemos señales de civilizaciones avanzadas. ¿Por qué este extraño silencio? Una posible respuesta es que existen etapas evolutivas entre la materia inerte y la vida inteligente tan raras que impiden que toda la vida avance más allá de ellas. Estas etapas se llaman grandes filtros. Tal vez haya un filtro en forma de tecnología avanzada tan destructiva que acaba con cualquier civilización que la descubra. Algunos sugieren que esto ya ha ocurrido con las armas nucleares. Si las civilizaciones están condenadas a destruirse, la buena noticia es que vivimos en la realidad base, pero la mala es que no estamos lejos de la autodestrucción. También podría haber un gran filtro detrás de nosotros, como el mismo origen de la vida. La formación de moléculas como el ARN podría ser tan improbable que las civilizaciones inteligentes sean extremadamente raras, aunque algunos creen que la paradoja de Fermi es engañosa y que la evidencia de otras civilizaciones podría ser más sutil. Si la vida inteligente aparece una vez en cada 10 millones de galaxias, aún existirían miles de civilizaciones avanzadas indetectables por nosotros, creando simulaciones. Quizás nuestros descendientes construyan una cerebro matrioska, una megaestructura que rodea el Sol para crear enorme poder computacional. Estas estructuras podrían ejecutar muchas simulaciones y ser invisibles para sus vecinos galácticos. Aunque el universo es antiguo, está en una etapa temprana para la vida, y dado que ya surgió vida inteligente, hay buenas probabilidades de que surjan más civilizaciones en el futuro. Esto implica que podríamos ser simulaciones de su pasado. En cuanto a la segunda proposición de Bostrom, sugiere que las civilizaciones alcanzan madurez tecnológica, pero no crean simulaciones de mundos como el nuestro. A simple vista, esto parece improbable, ya que las simulaciones serían útiles para explorar preguntas científicas y filosóficas. Sin embargo, algunas teorías dicen que podrían ser imposibles, aunque con el avance de nuestras simulaciones parece poco probable.
¿Por qué entonces tomarla en serio? Existen al menos dos razones por las que las simulaciones de ancestros podrían ser imposibles. La primera es que simular un universo como el nuestro sería computacionalmente inviable, ya que renderizar todos los detalles desde partículas subatómicas hasta galaxias sería tan costoso que ninguna civilización avanzada podría lograrlo. El físico Michio Kaku rechaza la hipótesis de simulación por esta razón, argumentando que el único procesador capaz de simular un universo es el propio universo. Sin embargo, esto pasa por alto que una simulación convincente no necesitaría renderizar cada detalle del universo, sino solo aquellos que están siendo observados. Al igual que en los videojuegos, donde los objetos se muestran solo cuando son interactuados, una simulación podría reducir costos al renderizar solo lo relevante. La segunda razón para dudar de las simulaciones es la dificultad de simular mentes conscientes dentro de la simulación. La conciencia es uno de los mayores misterios y aún no entendemos cómo existe ni por qué la tenemos. Algunos filósofos, como David Chalmers, sostienen que la conciencia podría ser una propiedad fundamental de la naturaleza, lo que implicaría que las simulaciones digitales podrían ser incapaces de reproducirla. Las simulaciones podrían replicar el comportamiento de una mente, pero no está claro si podrían generar la cualidad interior de la conciencia. Si la conciencia no puede ser computada, como sugiere el neurocientífico Christoph Koch, entonces, como seres conscientes, no podríamos estar viviendo en una simulación. Si las simulaciones de conciencia fueran posibles, tendríamos que considerar por qué una civilización avanzada elegiría no crearlas. Es posible que haya razones éticas para evitarlo. Una civilización avanzada podría operar bajo principios éticos más sofisticados, y las civilizaciones inteligentes podrían coincidir en principios éticos universales, como evitar el sufrimiento innecesario. Si esto es cierto, la existencia de sufrimiento en nuestra realidad podría ser un indicio de que no vivimos en una simulación. Sin embargo, si una sola civilización decide crear estas simulaciones, la probabilidad de que estemos en una simulación aumentaría considerablemente. Aunque la hipótesis de simulación parece sugerir que vivimos en una realidad simulada, las otras dos proposiciones de Bostrom son ambiguas. ¿Son las civilizaciones avanzadas raras? ¿Existen filtros que impiden que la vida evolucione más allá de cierto punto? ¿La conciencia puede resistir la simulación? ¿El consenso ético evitaría crear simulaciones con seres conscientes? Bostrom asigna una probabilidad similar a sus tres proposiciones, diciendo que, debido a nuestra ignorancia, es sensato distribuir la credibilidad entre las tres. Esto reemplaza la afirmación de Musk sobre las probabilidades de vivir en una realidad base, dándonos una posibilidad de 1 en 3 que debemos tomar en serio. Si vivimos en una simulación, no necesariamente estaríamos en un mundo falso, sino en una realidad más extraña y profunda. Si somos mentes simuladas, seguimos siendo conscientes, y nuestras experiencias serían tan reales como cualquier otra. La hipótesis también sugiere que ideas religiosas tradicionales podrían ser verdaderas, como la existencia de un creador omnipotente. Si la conciencia no puede ser simulada, podría ser que civilizaciones avanzadas creen mundos simulados en los que proyectan su propia conciencia. Esto podría llevarnos a la idea de que la muerte no es el fin, sino un despertar a una realidad superior. En un futuro de civilizaciones avanzadas, las vidas simuladas podrían superar a las reales, y nuestras experiencias podrían ser parte de una entidad única. El argumento de Bostrom ha capturado la imaginación de muchos, obligándonos a repensar nuestra realidad desde una nueva perspectiva. Aunque su argumento es sólido, cada proposición tiene contraargumentos igualmente válidos. Al comenzar a hacer este video, esperaba llegar a una conclusión más clara, pero me resulta difícil descartar una definición más amplia de simulación que vaya más allá de la computación y tal vez también de nuestro paradigma materialista actual. Lo que puedo decir es que debemos tomar muy en serio la posibilidad de vivir en una simulación. El argumento de la simulación es otro recordatorio de lo misteriosa que es la realidad
y debemos seguir manteniendo una mente abierta sobre nuestra situación en ella. Una perspectiva es que siempre hemos estado construyendo simulaciones, desde nuestras primeras manipulaciones del mundo físico con herramientas primitivas. Hemos externalizado nuestras intenciones y creado nuestras propias realidades. La creación de mundos virtuales convincentes podría ser vista como una etapa en este proceso, y si sobrevivimos, estamos destinados a convertirnos en arquitectos de nuestra realidad interna y explorar el vasto espacio del estado de conciencia. Hay una última consideración que afecta mis intuiciones personales sobre el argumento de la simulación. Vivimos en un momento único en la historia de nuestra civilización. Por primera vez, tenemos el poder tecnológico suficiente para destruirnos, pero carecemos de la sabiduría para evitarlo. Este periodo será comparativamente corto, quizás solo unos pocos siglos. El filósofo Toby Ord lo llama el precipicio, un momento de vulnerabilidad en el que, si sobrevivimos, será recordado como uno de los más significativos de la historia. Por esta razón, cualquier arquitecto de simulación probablemente también consideraría este momento de gran interés, incluyendo la comprensión de sus propios orígenes. De todos los momentos históricos que podríamos estar viviendo, pienso que ninguno es más probable de ser simulado que el nuestro. Gracias por llegar hasta aquí.